Boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando nessa live, onde a gente tem a grata satisfação de estar recebendo uma pessoa muito querida aqui no Brasil. É uma investigadora que tem uma contribuição intelectual muito grande em todo o mundo, sobretudo nas áreas de investigação de impactos de grandes empreendimentos. Então, nós estamos muito felizes de estar recebendo hoje no Movimento Salve as Serras, que lançou hoje uma campanha internacional, solicitando, pedindo o apoio a essa rede de serras que tem uma função maravilhosa para o semiárido. É nela que estão as fontes dos principais rios do semiárido, como o Itapicuru, o Paraguaçu, o Salitre, o São Francisco. São essas serras que dão água ao povo que tem sede, né? E ela está sofrendo uma ameaça absurda, sobretudo com mineradoras e empreendimentos eólicos. Então, nós hoje convidamos e tivemos a felicidade de receber a presença aí da nossa amiga, escritora e também militante de Salve Serras, Aleida Azamar. Buenas tardes, Aleida, muitas gracias por ter aceitado a nossa invitação. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. En un ratito más me tocará charlar con ustedes. Gracias por estar aquí y gracias por la invitación, Yuras, y a toda la organización. Muchas gracias. Okay, nós que agradecemos. Então, apresentando, a Aleida Azamar, ela é doutora em Economia Internacional e Desenvolvimento da Universidade de Compostela de Madrid. Atualmente, ela é professora e investigadora da Universidade Autônoma Metropolitana do México. Ela é coordenadora do mestrado em Sociedades Sustentáveis, é presidente da Sociedade Mesoamericana e Caribenha de Economia Ecológica, é membro da Associação Mexicana de Estudos Rurais, já publicou como autora e coautora muitos livros que são referências no estudo de grandes empreendimentos. Depois vocês podem procurar alguns livros da professora Azamar, que são referência para todos nós, né? Também publicou muitos artigos científicos de divulgação em periódicos, tanto no México como a nível internacional. Ela já ganhou vários prêmios, né? Entre eles das melhores publicações na América Latina, tem prêmio por investigação na área pela Universidade Autônoma Metropolitana, beca do Ministério de Assuntos Sociais em Madrid para realizar estudos de pós-doutorado. Ela tem prêmios em algumas áreas de suas licenciaturas, e suas linhas de investigação hoje são economia política, economia ecológica, extrativismo, mineração, sustentabilidade, movimentos e conflitos socioambientais. Então, a Aleida é uma grande referência para nós, e antes de passar a palavra para ela, eu queria só pedir a Ricardo para apresentar um pouco do lugar que a gente está discutindo. Ricardo, se puder, a outra apresentação, Ricardo, só mostrando um pouco da realidade aqui, que nos levou a convidar a Aleida para fazer a comunicação para nós hoje, né? Só pedir a Ricardo aí para um pouquinho da nossa paisagem. Então, o convite foi feito pelo Movimento Salve Serras, e aí a gente já pede a você que entre no nosso site, assine a nossa petição, acompanhe o Salve Serras nas redes sociais. Isso é muito importante, porque a gente dá corpo. Aí está um pouco do território que nós trabalhamos, né? Que é o território das Serras da Jacobina, mas que envolve também outras serras daqui do sertão, como é o caso nós temos a Serra da Jacobina, temos a Serra do Bicudo, né? E outras serras que compõem esse movimento, mas, sobretudo, nosso olhar está na Serra da Jacobina. Pode passar? Aí vocês têm aqui uma foto da região de Jacobina que mostra, no topo da serra, uma área de exploração, e ao fundo dá para visualizar, lá ao fundo, uma barragem de rejeito
e do outro lado, a proximidade com uma barragem de água para usos diversos, né? Então, essa foto, que é do nosso amigo Hamilton, ela representa bem um pouco do drama que vive a região de serras aqui na nossa região, né? A destruição dos topos de serra pela atividade minerária e agora com os empreendimentos eólicos e trazendo outros problemas, como é o caso das barragens de rejeito, que nós vivemos uma tragédia recente, que foi a tragédia de Mariana, e no Brasil existem centenas e milhares de barragens de rejeito, algumas delas prestes a estourar. Aí, uma foto aqui da região de Jacobina, pode passar. Aqui nós temos uma foto que foi denunciada essa semana pela comunidade, uma comunidade lá de saúde. Esse é o morro, que eles chamam de Morro do Cruzeiro, né? E veja que você tem uma atividade de exploração mineral, algumas pessoas estão lá fazendo mato, mas é exatamente assim hoje o perfil de boa parte dos topos das serras da Jacobina. Atividades minerárias, boa parte delas ilegais, que estão destruindo essa área, que é uma área de grande incidência de nascentes, de uma cobertura florestal singular, mas que está acontecendo isso que vocês estão vendo. Pode passar. Aqui você tem uma foto da mineração Caraíba, que é a mineração da minha cidade, que explora cobre, e que eu chamo, essas são as feridas da terra, né? A atividade minerária deixa essas feridas nos corpos da terra, e nossa região ela é tomada por grandes mineradoras, a exemplo da Caraíba Metais de Jaguarari, temos também Jacobina, Andorinha, Campo Formoso, então já é uma região tomada por grandes atividades minerárias, e como agravante, hoje a atividade minerária contribui menos de 1% para o PIB do Brasil, e a gente tem a ilusão de que é uma atividade que está trazendo grandes riquezas. O que nós sabemos é que está deixando passivos ambientais muito sérios para o nosso país, para o nosso estado. Pode passar. Em todo o topo de serra, desmatamento em alto grau, né? Isso aí é uma das nascentes do Itapicuru, que está sendo desmatada nesse exato momento. Em todo o corpo da serra está havendo muito desmatamento, sobretudo nessas áreas de implantação dos empreendimentos eólicos. Não temos estudos de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, porque simplesmente o Estado resolveu abrir mão desses instrumentos. Enquanto isso, os empreendimentos estão destruindo quase toda a cobertura florestal das nossas serras. Pode passar. E aí está um pouco da riqueza das populações, da biodiversidade, da paisagem, que é um patrimônio do Brasil, né, da Bahia, aqui da região do Sertão. E nossa luta do Salve Serras é para que essa paisagem se mantenha, né? Então, considerando a vulnerabilidade desse espaço frente a grandes empreendimentos, nós convidamos uma especialista em impactos de mineração e empreendimentos eólicos para falar um pouco para a gente hoje. Então, desculpa, Leida, por fazer uma comunicação muito rápida em português, pero agora eu vou falar um pouco em portunhol para nossa comunicação. Muitas graças por ter aceitado nossa invitação. Para nós, uma honra muito, muito grande. E agora, eu peço a você que faça sua apresentação. Muitas graças e com a palavra, vocês. Muchísimas gracias, Yurasi, por la invitación. Muchísimas gracias a la organización. Y bueno, para empezar, una disculpa porque voy a hablar en castellano. Yo no sé portugués, entiendo un poco, pero no sé, entonces me disculpo de entrada por eso. Agradezco mucho la invitación, justo ahora que esté la presentación. Primero les diría que, pues, para mí es un honor poder compartir este espacio con ustedes y hablar a grandes rasgos de los impactos socioambientales que existen tanto en la minería como en las eólicas para toda América Latina, porque algunos de estos impactos se repiten. Es evidente que tendríamos que revisar pues las escalas, tendríamos que revisar también el lugar, cuestiones tanto geográficas como cuestiones de tiempo, cuestiones de forma. Pero bueno, justo en esta fotografía, ustedes están viendo dos fotografías en esta diapositiva y podrán observar de su lado izquierdo, ¿no? Es una mina a cielo abierto, porque tenemos diferentes tipos de minería subterránea, minería marina, que ya también se está excavando actualmente o se está sacando minerales del mar, de los océanos, ya también se
se ha descubierto que hay minerales en diferentes zonas del mar en todo el mundo, en todo el planeta, pero esta fotografía que ustedes están viendo justo es una mina a cielo abierto que se presentan en diferentes lugares o que existen en proyectos en diferentes lugares de América Latina. Esta es una mina que existe acá en México, que es muy famosa, es Minera Peñasquito. Es una mina que actualmente es de una empresa canadiense, pero ya se unió con una empresa también estadounidense. Y del lado derecho, lo que están observando ustedes, esa imagen, es justo, si ven hacia el fondo, por ahí se alcanza a ver justo, digamos, los tubos, ¿no? de las eólicas, y ahí vemos como son zonas a veces pues muy austeras y lo que vemos es justo ahí un burro, ¿no? Lo que tenemos el ganado. Pero bueno, vamos a la siguiente y les voy a empezar a contar un poco lo que sucede en este panorama, los impactos y los riesgos de la minería y las eólicas en estas empresas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les puse en esta diapositiva varias cosas, ¿no? Porque a mí me parece que los efectos del extractivismo, ahora voy a comentar qué es el extractivismo, y la depredación territorial, que se da tanto por la minería como por las eólicas y por muchos megaproyectos, sean de energía, sean de minas, sean de pesca, sean de deforestación, son impactos tanto culturales como institucionales, como económicos, como culturales, en diferentes ámbitos. No solamente ataca de una forma, sino el extractivismo, la minería, las eólicas atacan de muchas formas. Ya antes, Yurasi, muchas gracias, decía que justo la minería solamente aporta menos del 1%. En México y en otras partes de América Latina pasa lo mismo. Habría que diferenciar porque en Chile tiene mayor aportación. En Chile tiene una aportación más alta porque Chile es un país que ha tenido minería muy fuerte, por ejemplo, en el cobre, y llega a aportar al Producto Interno Bruto entre el 5 y quizá el 10%, pero en México, en Brasil, en otros países llega a aportar menos del 1%. Bueno, antes de empezar, quisiera decirles qué es el extractivismo, de qué hablamos cuando hablamos de extractivismo. El extractivismo es la forma en que nos referimos a aquellas actividades que extraen bienes naturales de la tierra de manera intensiva, o sea, que significa que es más de lo que requerimos en nuestro país, o sea, supera la demanda local, o sea, extraemos la minería o extraemos minerales, pero también extraemos agua y también madera, porque evidentemente para procesar el mineral se requieren esos otros bienes, ¿no? Y además, para que las empresas puedan lograr esa extracción, en muchas ocasiones se amparan en el uso de la violencia. Entonces, esta es una de las preocupaciones. Y se amparan en el uso de la violencia, pero necesitan al Estado, o sea, necesitan a la fuerza pública, o se amparan en el uso de la violencia ilegal, de grupos criminales, en una presión a veces económica también hacia las poblaciones y por eso las despojan o justo las desplazan a otros lugares, ¿no? ¿Y por qué en el uso también de esa violencia o esa presión económica? Porque generalmente son poblaciones pobres o marginadas y también se amparan justo como en la privatización ilegal de espacios que son comunes, porque en muchas ocasiones son espacios que son ejidales o comunales, que pasa en varios lugares de toda América Latina, ¿no? Y una de las principales formas de beneficiarse económicamente es a través también de la explotación laboral de los trabajadores, porque la gente que trabaja en las minas, ¿no? Pues es explotada de una forma que no es que ganen mucho, ganan también poco. Ustedes están viendo en esta tabla, ¿no? Que justo dice que se generan pocos empleos. Entonces es la explotación laboral de los trabajadores, de las rentas territoriales y el fin de este extractivismo es comerciar de alguna forma, ¿no? Estos bienes que extraen a nivel internacional. Y no se están desarrollando grandes cadenas de valor a nivel local porque no se genera hacia otros sectores, ¿no? Ningún beneficio en el largo plazo y tampoco se beneficia a la población una vez que acabe el proyecto extractivo. ¿Por qué? Porque generalmente estos proyectos, los proyectos mineros, los proyectos eólicos, los proyectos de este tipo, estos megaproyectos, un proyecto minero suele durar de 15 a máximo 30 años. Y después se deja el territorio completamente dañado, como en la primera foto que les mostré, o como justo en la foto que les mostraba justo Yurasi, ¿no? Entonces, este territorio, ¿no? Queda desgajado, destrozado, entonces, no existe ningún tipo de beneficio para la población. Entonces, estos fenómenos que les estoy contando, ¿no? Que están viendo ustedes acá, y además tampoco se respetan las cuestiones culturales de la población o del territorio. Imagínense que son poblaciones, generalmente algunas aisladas, semiperiféricas, rurales o indígenas. Entonces, esta tabla que les estoy mostrando nos sirve como para analizar justo lo que pasa en diferentes lugares del mundo de América Latina. Y casi siempre estamos hablando de países que son, pues digamos, subdesarrollados, ¿de acuerdo? Y muchas veces también estos proyectos se ponen en áreas naturales protegidas, reservas de la biosfera, ¿no? U otros de ellos. Pero esta tabla también nos podría servir para pensar en qué podríamos hacer hacia el futuro.
si existe una debilidad institucional, una debilidad legal, ¿no? Y cómo podríamos caminar después. La siguiente, por favor, ya no me quedo en estas porque por el tiempo para poder seguirles contando más cosas. Bueno, el mundo prácticamente está dividido en dos grandes polos, quienes dominan y quienes son, digamos, los explotados. Los gobiernos y las empresas de los países periféricos, ¿no? En su mayoría están, digamos, los que explotados están en la zona sur. Y estos son los países y los gobiernos que siempre han sido colonizados, saqueados, ¿no? Hace un momento justo platicaba con Yurasi, ¿no? Que nosotros somos países que parece que tenemos como en la mente, ¿no? De alguna forma, Brasil, México, toda América Latina, que creemos que siempre hemos tenido como la minería y que así vamos a vivir, pero es algo que también tenemos que cambiar en nuestro pensamiento, porque en realidad desde la época de la conquista, ¿no? Han saqueado y nos han explotado y se han llevado nuestros minerales a los países, digamos, mucho más desarrollados. Entonces, esto ha sido una imposición económica, pero también una imposición cultural. Entonces, en la actualidad, toda América Latina, África y parte de Asia están dominados por compañías extractivas y algunas de ellas, muchas son extranjeras, pero también hay empresas nacionales. Entonces, estas extraen y se apropian intensivamente de todos los bienes disponibles que tengamos en nuestros territorios y lo hacen a través de prácticas devastadoras para la naturaleza y para el tejido social, porque no solamente es lo que está pasando con nuestra naturaleza, también los problemas que ocasionan justo con la población, ¿de acuerdo? Esto es para la minería, para el petróleo, para la pesca y para el aire, porque las eólicas tienen que ver con la reproducción de nuestro aire también, ¿no? Y estos bienes están en riesgo en la actualidad. Entonces, por eso, bueno, nos vamos a centrar justo en mineras y en eólicas el día de hoy, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, ya he comentado que se entiende por extractivismo, pero de alguna forma y por depredación de forma rápida, pero ¿cómo podemos identificar un país o cuáles son los países extractivistas y cuáles no? Bueno, los países extractivistas son todas aquellas naciones donde se ha impuesto un modelo productivo basado en la explotación y en la exportación de materias primas hasta el punto en que estas materias o en que estos bienes naturales, ¿no? Se han vuelto fundamentales para poder sobrevivir de forma económica, porque nos han dicho, nos han hecho creer que si nuestros recursos, ¿no? No podemos vivir. De hecho, cuando han existido gobiernos progresistas en América Latina, en Venezuela, en Argentina, en el mismo Brasil, con los gobiernos anteriores, nos han dicho que si no explotan nuestros recursos naturales, no vamos a salir de la pobreza. Y pues algunos se la han creído, ¿no? Y ahora también está pasando algo similar en México. Entonces, justo lo que pasa, ¿no? Con esta explotación y exportación de estas materias primas, eh, ahí se presenta como de alguna forma una desaceleración en los mercados y se suelen presentar crisis económicas. Ojo que estamos hablando de conceptos económicos, de conceptos sociales, ¿no? Pero en realidad esto se tendría que revisar, como yo decía, en cada lugar si se da de esa forma o no. Entonces, acá, como ustedes ven en este mapa de América Latina, podemos observar que en casi toda la región las materias primas tienen un procesamiento mínimo o casi de ningún tipo, ¿no? Ocupan también, es algo muy importante, una parte de su comercio. ¿Qué significa? Si ustedes ven el mapa, casi todos los países del sur, por ejemplo Venezuela, Brasil u otros, ¿no? Eh, Se conducen justo hacia una reprimarización regional. Y esa reprimarización, hace muchos años pues hablábamos de la primarización y ahora la reprimarización. O sea, significa que casi todo lo estamos exportando, casi nada se está quedando en nuestros países, o sea que no lo aprovechamos nosotros tampoco, ¿no? Y eso nos lleva a muchos riesgos, principalmente a riesgos estructurales. Primero, que dependemos de esos bienes naturales. Segundo, que esos bienes los estamos cambiando por un precio pues muy bajo. Y además, una que también tenemos, bueno, la otra es que también tenemos mucha dependencia política y económica de los países con los que estamos comerciando, ¿no? Y además hay que pensar que estos recursos o estos bienes son finitos. O sea, los recursos naturales no son infinitos. El agua no es infinita, ¿no? O sea, no, se puede acabar, los minerales también, justo la madera también, los peces también, ¿no? Y además esto provoca conflictos con la población. ¿Por qué? Porque generan justo muchos impactos por su explotación. Entonces son cosas que también tendríamos que pensar. Ahora, hay cosas que también son evidentes, ¿no? Como qué pasa con la protección social, la salud. Si ustedes ven del lado derecho, ahí les puse unas grafiquitas, son los corazoncitos y son las computadoras, ¿no? Esto tiene que ver con cuánto alcanzamos en nuestro bienestar, los indicadores si midiéramos el índice de desarrollo humano. Por ejemplo, los países netamente extractivistas tienen menores años, digamos, de esperanza de vida.
Ahí ustedes lo están viendo justo con los corazoncitos. Y los países no es que no extraigan, pero por ejemplo los países que son del norte, estamos hablando de Europa del norte, por ejemplo, tienen mayores años de esperanza de vida. ¿Cómo lo explicamos? ¿A qué se debe? Pues bueno, si talan menos árboles, pues evidentemente tienen mayor captación de agua de lluvia, pueden respirar mejor aire, ¿no? Viven más años. Y por lo tanto también, si ustedes ven las grafiquitas de abajo, las de la computadora, ¿no? También nos damos cuenta que en estos países, ¿no? Se estudia mucho más. O sea, tienen mejores condiciones en general, mejores condiciones de vida, tienen menos extracción de recursos naturales, y vemos el mapa que está del lado izquierdo, entonces tienen una concordancia, porque justo las empresas de los países más desarrollados lo que hacen es que vienen a extraer recursos naturales a los países del continente, de nuestro continente, ¿no? De América Latina, y justo también a los países de Asia. Entonces esto va en concordancia, nos tendría que estar preocupando, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. Bueno, voy a la siguiente diapositiva. Ya he comentado varias cosas sobre el término general de extractivismo y estos impactos. Me voy a enfocar en la minería para hablar de esto. Aquí esta gráfica, ¿no? Este punteo, son los efectos negativos asociados a la minería, en específico a la minería de cielo abierto, que fue la que estaba hablando al principio, que son estos tajos que vemos, ¿no? Esta depredación. Estos efectos también son resultado de muchas otras cosas, pero quiero comentar que aquí este mapeo tiene que ver con la corrupción. La minería evidentemente tiene efectos sociales y no nada más ambientales, ¿no? Y uno de estos temas que quiero tocar es la corrupción. Bueno, el extractivismo fomenta justo estos efectos tan negativos, y en una investigación de hace poco, de este año, que realizó la Organización Nacional de Naciones Unidas, ellos comentan y revisan estos efectos entre los países que dependen mucho de estas actividades, como lo que mostré en el mapa anterior, y demuestran que estas prácticas generalmente provocan y desarrollan corrupción, sobre todo en los países como los de nosotros, de toda América Latina, que tienen instituciones débiles en cuestión legal, y que además estos proyectos generalmente son violentos con la naturaleza, con la sociedad. Si ustedes se acuerdan de la primera tablita que les mostré, yo decía, aquí hay un problema de legalidad. ¿Y por qué hay problemas de corrupción? Porque generalmente desde los niveles más bajos, a donde se presentan los proyectos, en los municipios o en las entidades por donde nosotros llegamos a vivir, si son zonas semiperiféricas o rurales, pues es muy fácil que lleguen y quieran comprar, ¿no?, al encargado de ese lugar donde se va a llevar a cabo el proyecto, y le digan, bueno, pues qué tal si me das permiso de hacer minería ilegal, o bueno, a lo mejor no tan ilegal, pero que no cumpla con tales permisos o con tales normas, o si pasa un accidente, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, en esta gráfica ustedes pueden ir, son los que están en puntos azules, son los países donde la participación de las materias primas en las exportaciones es muy alto. Y esta es una característica común donde hay persistencia de corrupción. Quizá nosotros pensemos, bueno, esto es algo menor, pero ¿qué pasa si se da? Bueno, si pensamos que esto no hace tanto daño, pero si un empresario puede sobornar a una autoridad para evitar cumplir con obligaciones de seguridad, entonces, pues esto puede presentar un accidente. Ustedes recordarán algunos accidentes que les voy a mostrar más adelante, ¿no? Que se dieron en Brasil, que también se ha dado en México, pero además, si esto puede sobornar, el empresario puede sobornar a la autoridad, entonces, ¿qué le impide ir más allá en pruebas de impacto ambiental reales? ¿Qué le impide ir más allá de aterrorizar a la población, ¿no?, si se opone? ¿Qué le impide ir más allá de los crímenes, cuando culpan justo, ¿no?, a los defensores ambientales? ¿Y qué le impide ir más allá, ¿no?, de cuestiones ilegales en la fuerza, ¿no? ¿Y qué le impide ir más allá de llevarse de por medio la vida de alguien que está liderando la resistencia? Entonces, así es como va avanzando poco a poco la corrupción en estos puntitos azules que ustedes están viendo en nuestros países de América Latina, con la minería específicamente, ¿de acuerdo? La que sigue, por favor. Bueno, ok. Aquí les quiero comentar algunas cosas, justo la siguiente diapositiva. Bueno, la práctica minera en América Latina, ¿le podemos cambiar a la otra diapositiva? Muchas gracias. La práctica minera en América Latina, pues bueno, se ha aumentado desde hace muchas décadas. Esto se debe principalmente al boom del extractivismo. No sé si podemos cambiar a otra diapositiva, Ricardo, por favor. Muchas gracias. Bueno, esto es como para que ustedes vean qué ha sucedido con los minerales en toda América Latina y también en el Caribe. Se ha incrementado principalmente desde la década de los 80. ¿A qué se debe? Justo se comentó que había un boom, ¿no?, con el extractivismo en el continente. Tiene que ver con el precio de los minerales, pero también tiene que ver con una presión netamente económica y política, principalmente, ¿no?, que se dio por las grandes potencias en el mundo.
sea, se estaban cada vez requiriendo pues más minerales, más materiales, más combustibles fósiles, ¿no? Pero principalmente se da este boom en nuestra región, ¿no? En América Latina y el Caribe, y esto obligó justo como a toda la apertura comercial, ¿no? Y también a la flexibilización. Principalmente estamos hablando pues de que toda América Latina adoptó el modelo neoliberal, ¿no? Y al adoptar el modelo neoliberal vinieron muchos cambios, principalmente cambios legales constitucionales en todos nuestros países. Brasil, México, todo Centroamérica, bueno, empezando por Chile, que fue el primer país que adoptó el modelo neoliberal en la década de los 70, y a partir de ahí cambiamos toda nuestra legalidad, flexibilizamos todas nuestras normas, y esto, aunque de repente algunos lo vean aislados, ¿no? Aislado, esto no ha sido aislado, y eso ha tenido efectos notables negativos para la sociedad y para la naturaleza, porque empezamos cada vez a exportar más materias primas, pero aquí vean cómo se incrementa, o sea, se ve drásticamente, ¿no? Todo este incremento desde la década de los 80 hasta la década de los 90. Este problema me parece que es un problema doble. ¿Por qué? Porque las naciones han impulsado cada vez más este tipo de proyectos extractivos y ahora también los proyectos que tienen que ver con los megaproyectos, ¿no? Los eólicos, los energéticos, los petroleros, todos los que tienen que ver con hidrocarburos y además también los de infraestructura, que aunque hoy no hablemos de ellos, pero se están desarrollando muchos proyectos de infraestructura en México y todo Latinoamérica, ¿no? Si también los miráramos. Y además están relacionados en una dinámica que de alguna forma están todos esos riesgos, ¿no? Que aseguran que se siga reproduciendo justo el capital. Que es aquí lo importante también es ver que está todo el sistema capitalista ahí puesto para que haya cada vez más ganancias, para que los empresarios tengan asegurada esa reproducción del capital, ¿no? Y creo que esto es muy importante porque justo lo que sucede es que se transfieren los peores riesgos socioambientales hacia las poblaciones marginadas, ¿no? Y estos riesgos no los están asumiendo justo los grandes países desarrollados, ¿no? Ni estas empresas, no los trasladan a nosotros, hacia América del Sur, ¿no? Además, se están expandiendo estas cadenas productivas, ¿no? Globales en territorios que son incapaces de poder competir, ¿no? Tanto en cuestiones técnicas como por limitaciones ambientales. Porque aunque vengan a nuestros territorios y nos digan, bueno, aquí ustedes tienen el permiso de poner una empresa minera o una eólica o una presa, ¿no? O una hidroeléctrica, no tenemos la capacidad técnica ni económica para poder ponerle y competir con una gran empresa. Aquí creo que esto me parece que es un reflejo, ¿no? De los sectores extractivos de América Latina. Y creo que es importante tener en cuenta que la minería es una de las actividades más dañinas por los efectos de largo plazo, pero no es el único caso, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, la minería es una de las actividades que tiene más alto riesgo, como lo estaba comentando, ¿no? Pero sí me parece que, justo y comentaba también hace un momento acerca de los accidentes. En algunas partes de América Latina, a pesar de que se ha avanzado en cuestiones legales, aunque se ha avanzado en el principio de prevención y de precaución, ¿no? Y se ha dicho mucho acerca de este tema, bueno, en esta diapositiva cuando se pueda mostrar, sí me gustaría comentar que aunque lo tenemos desde la Convención de Río de Janeiro, ¿no? Se habló del principio 15, es el principio de precaución, no hay mucha prevención justo en lo que son los accidentes justo mortales. Estos creo que muestran como mucho sesgo y mucha opacidad cuando hablamos de accidentes. Entonces, en otras partes del mundo, justo los accidentes, aquí está esta tablita, ¿no? Entonces, me parece muy importante que ustedes vean esta tabla. Puse en color rojo los accidentes más sonados, porque ha habido muchos más, ¿no? Que han pasado tanto en Brasil como en México. Bueno, si ustedes ven, hay muchos accidentes, aquí además lo puse más o menos desde el año 2012 hasta la actualidad, ¿no? Hay muchos accidentes en donde mueren centenares de personas por diversos motivos, por derrumbes, por inundaciones, por explosiones, por envenenamiento, ¿no? Entonces, ¿esto a qué responde? A la competencia y a la sed de riqueza que tienen todas las compañías mineras en el mundo. Quiero decir que al año en China mueren alrededor de 100,000 personas justo en las minas, sobre todo en las minas subterráneas. Pero eso no quiere decir que en las minas a cielo abierto no haya accidentes. Entonces, esto es una mínima parte, ¿no? De los accidentes que han pasado en todo el mundo. Pero, a ver, ojo, o sea, creo que tenemos que ponernos a pensar y a ver, ¿no? Que esto no representa, por supuesto, ¿no? El costo enorme de las vidas, de las personas heridas, enfermas, desplazadas, amenazadas, ¿no? Por estas actividades. Y además me parece que vale la pena que lo señalemos. O sea, esto nos da una idea sobre la magnitud de los riesgos que están enfrentando todas estas poblaciones y los trabajadores mineros. Aquí nada más voy a comentar rápidamente. Ustedes seguramente desde Brasil sabrán mucho de esto, pero en México en el año 2006 quedaron atrapados 65 mineros, quedaron atrapados en pasta de conchos. Y hasta ahora, estoy hablando del 2006, acabo de llegar o sea, estamos en el 2020 y hasta ahora
justo no se ha podido hacer nada de forma legal contra esa empresa y esos 63, sacaron 2 cuerpos, 63 cuerpos siguen ahí atrapados. O sea, estoy hablando de cuántos años después, ¿no? Y como comento ahí, puse ahí en rojo algunos que ustedes conocen muy bien el caso de Minera Vale, ¿no? Entonces, las empresas no han sido amonestadas justo por eso que ha sucedido. Y el año pasado acá en México tuvimos otro accidente. ¿Qué es lo que dicen justo las empresas? Las empresas lo que dicen es, bueno, no pasó, por ejemplo, en los últimos casos de México, las empresas dicen, bueno, no pasó nada, o sea, no hubo riesgo, murieron unas cuantas tortugas, no pasó nada, se contaminó un poquito y fueron unas cuantas plantas. Si no hubo personas, bueno, a mí me parece que es muy grave. Se está dañando la naturaleza y además no se está molestando a las empresas. Entonces creo que estos casos tendríamos que revisarlo más a fondo. Sigo, por favor. Voy a hablar en concreto de algunas cosas de México porque vivo acá y es el caso que más conozco. Ya di algunas cosas del contexto de América Latina y bueno, me centraré aquí para que más o menos vean qué pasa en nuestro territorio, pero seguramente habrá similitudes con Brasil, ¿de acuerdo? Bueno, aquí nada más para que vean este mapa rápidamente, ¿no? Este es un mapa de un compañero que él sacó hace algún tiempo. Ustedes se podrán dar cuenta que el territorio mexicano está concesionado aproximadamente entre el 10 y el 12%. Esta cantidad de territorio es lo que hemos cedido a las empresas, ¿no? Pero además me parece importante decir los años que se dan de concesión minera. Se dan más o menos por concesión minera entre 50 a 100 años. Son las concesiones. Entonces, es muchísimo tiempo para que las empresas puedan explorar, explotar, hacer todo lo que tienen que hacer en este tiempo. Es un montón, ¿no? Pero hay más de 1000 proyectos mineros acá en México, tanto de empresas nacionales como extranjeras. Entonces, un poco para que tengan ahí el panorama, no me voy a detener mucho acá, porque sí me parece importante seguir comentando otras cosas. La que sigue, por favor. Bueno, en esta diapositiva quiero comentar algunas cosas que seguro se repetirán y serán muy similares para otros países de América Latina. ¿Por qué se permitió, cómo se dio este boom minero en México o estas concesiones? Bueno, nosotros tenemos varias leyes, varias normas que han de ser también, ha de pasar lo mismo en otras partes de América Latina. Yo comentaba que a partir de la década de los 80, 90, pues justo con todo este cambio del modelo neoliberal, pues acá se modificaron muchas leyes, ¿no? Bueno, todas las leyes que tenemos que se han modificado, ustedes las están viendo ahí, pero se permitió justo una modificación primero de la Constitución, al artículo 27 constitucional, que justo es un artículo que tiene que ver con las tierras ejidales y comunales. Ahora se pueden vender y rentar. Esto me parece a mí que es algo grave, porque justo como en muchos lugares, estos territorios es donde hay poblaciones más marginadas, más pobres, entonces la gente a veces accede a vender sus tierras y no las podemos responsabilizar por ello. ¿Por qué? Porque si se ven en esta situación de pobreza, pues lo primero que van a hacer es justo venderlas. Siguiente, se modificó la ley minera. La modificación de la ley minera es en muchos puntos, tampoco me voy a detener en todos ellos, pero un punto que me parece muy importante es que la minería se declara como actividad prioritaria. ¿Qué significa? Que si hay un territorio en donde se tiene ganado, en donde se siembra maíz, en donde se siembra frijol, pues la minería pasa a ser una actividad más importante que esa. Entonces, si justo se descubre que ahí hay minería, pues la gente se va a quedar también sin comer. Entonces, eso me parece también delicado. Otro punto que comenté hace rato es justo la duración de las concesiones. Antes eran de 25 años, ahora son de 50 y pueden llegar hasta 100. Ahí hay muchos otros puntos también que son muy delicados, no en la ley, pero no me detengo. El otro punto es que firmamos el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos muchas empresas en nuestro país que son canadienses. Otro punto que me parece importante es justo la ley de inversión extranjera directa, que seguro algo similar tendrán ustedes en Brasil. Antes, antes era un hecho que el 51% tenía que ser de empresas nacionales en las inversiones, ¿no? Mineras u otras, eólicas u otras, y ahora se puede permitir cualquier tipo de porcentaje que sea extranjero. Así se vinieron modificando muchas leyes que ustedes ven ahí. Hasta el año 2013 se creó la reforma energética, esto es importante tanto para eólicas como mineras, y esto significa que justo se le está dando como prioridad al sector energético, pero también se creó un fondo minero, donde se supone que las empresas iban de alguna forma a invertir en infraestructura, en medio ambiente y en otros temas, justo para el sector minero, cosa que tampoco ha sucedido. Del otro lado tenemos algunas cosas a favor, supuestamente, ¿no? En defensa de los derechos tanto de minería como algunos podrían aplicar para las eólicas, pero no se respetan. Yo ya hablé del principio precautorio, también está el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene que ver con los pueblos tribales e indígenas.
tienen que ser consultados antes de que se implemente o se ponga un proyecto. Y esto no sucede. En este nuevo gobierno se han hecho algunas consultas, pero se han hecho a modo. Entonces, los derechos tampoco funcionan o se están aplicando como debería de ser. La siguiente, por favor, para que no me detenga en esta. Muchas gracias. Bueno, este me parece importante, ¿no? Como decir que tenemos muchas más leyes que se modificaron, ¿no? Tiene que ver con la ley de aguas, tiene que ver curiosamente, ¿no? Con toda esta flexibilización que ya comentaba, ¿no? Con la ley agraria también, que también perjudica justo en este momento, ¿no? A muchas de las poblaciones. También comentaba ya algunas cosas de la ley de inversión extranjera directa. Tiene que ver también con la seguridad, en el caso de los accidentes, que además, otra de las cosas que me parece importante también es que en la actualidad muchas de las personas que están contratadas para trabajar tanto en minería como eólicas y en otros megaproyectos son por outsourcing. ¿Qué significa? Que no están contratados en nómina y no tienen seguridad social. Entonces, todas estas reformas también vinieron a perjudicar justo a estos sectores, ¿de acuerdo? Entonces, me parece que esto es importante y quisiera nada más comentar aquí un dato que me parece que puede servir tanto para ustedes como para nosotros, ¿no? Justo con el Tratado de Libre Comercio, para de alguna forma intentar evitar que las poblaciones pudieran como lograr la expropiación de las empresas, ¿no? O el cierre definitivo, y para garantizar que si el Estado incurría en algún, o se pusiera del lado de las personas, lo que se hizo es tener como compensaciones para las empresas. Entonces, nuestro país en la actualidad seguramente pasa también en Brasil, está luchando en tribunales para evitar pagar más de 5.000 millones de dólares a diferentes empresas que han demandado justo al gobierno por distintas razones. Entonces, ni siquiera el Estado a veces se puede poner del lado de la población. La que sigue, por favor. Bueno, eh, acá hay algo que ya empieza como a vincularse, ¿no? Con las eólicas. Las empresas mineras consumen grandes cantidades de energía tremendas, superiores a las que usan los pueblos de más de 1.000 personas. Entonces, es fundamental crear o invertir en otros proyectos que puedan proveerles de electricidad a precios, a mejores precios. Ustedes se dan cuenta aquí, justo del lado izquierdo está lo que consumen en cuestión de energía eólica, lo que consumen de hidroeléctricas, lo que consumen en todos estos sectores también, ¿no? Entonces, de acuerdo con la ley mexicana de energía eléctrica, hay una figura que le permite a las empresas aprovecharse o autoproveerse de energía y si les sobra, todavía pueden vendérsela al Estado. Entonces, muchas empresas mineras también son, ya son empresas que también han invertido en eólicas. Entonces, como pueden ver ustedes en las gráficas del lado izquierdo, las empresas mineras y siderúrgicas son las principales beneficiadas con el tipo de los proyectos energéticos. Además, son principalmente industrias extranjeras las que están proveyendo, ¿no? Justo de esta energía eólica y también las que la consumen. Entonces, ni siquiera es que se quede en las poblaciones, y esto es importante, o sea, no es una cuestión local, es un, digamos, un proceso de neocolonización económica y productiva. Entonces, el Estado solamente sirve como un gestor económico de este sector, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la siguiente, por favor. Por otro lado, algo que creo que casi nunca se comenta es qué pasa en la parte de la especulación o la capitalización bursátil, ¿no? Y estos son como los ganadores en este sector netamente minero, ¿no? La capitalización bursátil es un indicador financiero que expresa la dimensión económica de una empresa o de un sector. El tamaño económico del sector minero a nivel mundial es equivalente a más de 950 billones de dólares. Esta es una cifra impresionante, es una cifra descomunal. Entonces, no hay ningún país en el mundo que pueda rivalizar con este sector. Esto nos da una idea del poder y de la influencia que pueden ejercer las compañías mineras en la política internacional. O sea, en México por lo menos, ¿no? Pero muchas empresas, seguramente ustedes las conocen, ¿no? Operan muchas empresas de clase mundial. Entre ellas está Newmont World Corp, que es una empresa canadiense-estadounidense. Está Grupo México, que tiene una filial, Suter Cooper, ¿no? Que la tiene en Perú y en otras partes del mundo. Está Peñoles, con una filial que es Fresnillo, y todas ellas están en el top de las 20 más poderosas mineras a nivel mundial. Entonces, estas dominan principalmente la extracción de oro, de plata, de cobre, de plomo y de zinc en nuestro país, pero en otros países también están operando. La que sigue, por favor, para que vean cómo, además de estar en la producción, también están en especulación. O sea, no solo se dedican a esto. Y aquí tendríamos a los perdedores. ¿Quiénes son los perdedores? Pues justo hay concesiones y proyectos mineros en todo nuestro país, igual que en Brasil, que Perú y que en Chile, en otras partes, ¿no? Pero destacan algunos lugares por sus depósitos de clase mundial. O sea, hay yacimientos que tienen tal cantidad de bienes minerales que están por encima de las que existen en todo el mundo. Aquí
Por ejemplo, uno podría pensar, aquí les puse justo los lugares que son como que tienen más minerales, entonces nosotros podríamos pensar que las comunidades donde estos proyectos existen, pues serían lugares donde pues sí llegó la riqueza monetaria, ¿no? Y donde hay mucho desarrollo. Y resulta que no es así. Resulta que en estos lugares son lugares con mucha pobreza, son lugares donde llevan pues muchos años y que lo que vemos, o sea, muchos años operando, lo que vemos son que están por niveles de pobreza encima de la media nacional, 7 sobrepasan el nivel de pobreza extrema. Por otra parte, por lo menos en este mapa que les estoy mostrando en esta gráfica, 10 comunidades, no sé, no han concluido la educación básica o ninguna. También hay al menos 10 comunidades aquí donde carecen de acceso a drenaje, carecen de acceso a agua, tienen pisos que no tienen pisos de cemento o no tienen servicios de salud. Entonces la minería no genera ni desarrollo, ni bienestar, ni el crecimiento que nos han querido vender siempre, ¿no? Nos estamos dando cuenta que se contrapone esa gran riqueza que sacan las empresas mineras y que además esa gran riqueza no solamente productiva, sino esa gran riqueza que puse hace un ratito de especulación, contra esta gran pobreza que existe en estas poblaciones. Y eso debe estar pasando en muchas partes de América Latina. La que sigue, por favor. Les voy a mostrar rápidamente algunas fotos. Aquí nada más para que puedan observar rápidamente, ¿no? Algo que pasa en los pueblos mineros. De este lado, del lado derecho, ustedes pueden ver cómo se ve la pobreza en estas zonas, ¿no? Y bueno, cómo se darán cuenta que ahí pues no hay agua, no hay luz, ¿no? Hay muchas características sociales de pobreza, ¿no? Que el empleo no es bien remunerado, que es lo que casi siempre intentan decir, ¿no? Pues se trata de lo que ya decía antes, ¿no? Que no hay servicios de salud, que no hay un buen centro de trabajo, que no hay educación, que no es una oportunidad, ¿no? Para que la minería no es una oportunidad para dejar la pobreza atrás, ¿no? Y que además comentaba que la tierra queda desfigurada después de que justo hacen un proyecto. Y del otro lado, justo del lado izquierdo, pues ahí ustedes ven esos pequeños camioncitos que son los yucles que están sacando justo el mineral. Y también se podrán dar cuenta en la foto de en medio, esos grandes camiones, ¿no? Que generalmente son los que están sacando todo ese mineral, como comentaba. Esos camiones hacen cargas, y los que están también acá abajo, pueden cargar mineral entre 40 y 300 toneladas. Entonces, los camiones normales que todos conocemos que llevan otro tipo de carga son 10 toneladas. Entonces, imagínense de 40 a 300 toneladas. Es muchísimo el mineral que sacan. Es muchísima plata, oro, cobre o zinc el que pueden sacar. Entonces, pues nada más como para que nos imaginemos todo lo que transportan, ¿de acuerdo? En todos estos lugares. Y acá están viendo justo un tubo de agua, que es por donde justo la empresa minera también utiliza el agua que le quitan a la población, ¿de acuerdo? Hay una lucha también por los recursos. La que sigue, por favor. Bueno, en estas fotos, así lo que estamos viendo, ¿no? Las empresas siempre dicen que ellos hacen el bienestar. Bueno, acá lo que estamos justo viendo es que para convencer a la población de esas prácticas que yo comentaba al inicio, que eran violentas, ¿no? Y que no dejaban gran cosa, lo que hacen es que ponen algunas zonas de protección de animales o de plantas de tratamiento de agua, ¿no? Para satisfacer como esa demanda social que el Estado no está cumpliendo. Entonces, bueno, aquí quiero decir algo que me parece muy importante. Todas estas acciones tendrían que ser de largo plazo. Entonces, si la empresa la pone, yo sé que los proyectos mineros duran como 15 a 30 años, y la empresa lo pone por poquito tiempo, ¿no? Y de cuando se va, nadie le da seguimiento a estas acciones sociales. Por lo tanto, se quedarían a medias, se quedarían sin cumplir, nadie los va a cubrir, la tiene que cubrir la población o el Estado. Entonces los va a dejar pues sin esa reforestación, los va a dejar sin la clínica, los va a dejar sin la escuela, ¿no? Y que además las hizo para convencerlas. La que sigue, por favor. Bueno, rápidamente voy a hablar de algunas cosas de energía para comentar lo de eólicas, ¿no? Me dicen cómo voy con el tiempo. Bueno, acá estamos viendo un aspecto importante e interesante de la energía renovable, ¿no? Que generalmente no se trata. Y es la explotación territorial y los conflictos socioambientales. Nada más para ver datos, ¿no? La energía renovable, como la solar y como la eólica, no son bienes que se agoten. Entonces, su aprovechamiento desde una perspectiva, pues diríamos que no genera como ningún efecto negativo, ¿no? El aprovechamiento de esta energía. Pero las técnicas para lograrlo requieren el uso de inmensas cantidades de territorio en el que generalmente hay poblaciones. Hay poblaciones que están ahí viviendo. Entonces, ahí empieza el problema, ¿no? Además, la instalación de los parques eólicos implica el uso de grandes molinos de viento que pueden tener impactos negativos en la fauna local, ya sea por el impacto de las aspas o por el uso de los químicos, ¿no? En el funcionamiento de los molinos también. Aunque de forma específica, digamos que las eólicas no son extractivismo, lo que mencioné al principio, el cómo se definía, el tipo de parques no están orientados a proveer de energía barata a las comunidades pobres del país.
o sea, en donde se instalen, ya sea en Brasil, en México, en Chile, en Argentina, en donde sea, ¿no? Y tampoco se emplea para dotar de sistemas eléctricos, ¿no? A una mayor capacidad que ayude a disminuir los combustibles fósiles. En el caso de México, por lo menos, ¿no? Como principal objetivo, están proveyendo de energía barata a las grandes empresas, como lo comenté en una diapositiva anterior. Y justo, además, se están utilizando o proveyendo a las mineras y a las siderúrgicas, son las que se están viendo beneficiadas por los parques eólicos. Y después, el gobierno, o sea, ni siquiera está beneficiando a las poblaciones. La que sigue, por favor. Bueno, la industria eólica aquí, si ustedes ven, aquí está lo de los parques eólicos y el territorio arrendado en México, ¿no? Tiene gran relevancia, como se observa en esta, por la gran cantidad de hectáreas que han sido arrendadas para 144 proyectos. Esta gráfica quiero comentarla, ¿no? Justo es un trabajo que estamos a punto de publicar otra compañera, Yolanda García y yo, de los cuales de estos 144 proyectos, 59 están en operación, 44 en planeación, 7 en construcción, con una inversión de 12,000 millones de dólares entre el 2015 y el 2018, o sea, 3 años. O sea, se han estado como expandiendo rápidamente. El problema acá es que nuestra Secretaría de Hacienda, digamos, la que lleva como el dinero, la que reparte el dinero en México, no tiene un seguimiento, digamos, específico en lo que se cobra de impuestos a estas empresas. Entonces, hay opacidad respecto a lo que está sucediendo con las empresas, especialmente por lo que se invierte, por el comercio o por el beneficio, supuesto beneficio que podrían generar los parques eólicos. Entonces, aquí vale la pena señalar, ¿no?, que estos proyectos principalmente están orientados al beneficio empresarial, porque muchos han sido creados, como decía, ¿no?, para pues, las empresas mineras, para las empresas de retail también, y para diversas industrias. Entonces, aunque los pobladores han permitido que se instalen ciertos proyectos, ¿no?, en su territorio, porque algunos han dicho, bueno, está bien que se instalen, porque les dan un pequeñito pago, ¿no?, por el concepto de arrendar, que es lo que está aquí, ¿no? También algunos dicen, pero a ver, resulta que no nos han cumplido con esos acuerdos que llegamos a un inicio en los contratos. Esto ha generado también como un clima de agravio, ¿no?, con esas poblaciones, y se están inconformando porque dicen, no cumplen con lo que dijeron, y por las actividades y porque están viendo los impactos que justo decía, ¿no?, sociales y ambientales. Entonces, esta mayoría de proyectos eólicos tienen un impacto negativo en cuanto al daño en las relaciones sociales y el equilibrio ambiental en comunidades indígenas y marginadas, que además estas comunidades tienen pocas herramientas para verificar o para exigir que se lleven a cabo, ¿no?, justo estos proyectos, como se comentó en un inicio. Este es uno de los problemas. La que sigue, por favor. Bueno, acá hay un problema con la energía eólica. Hasta ahora se ha convertido en un negocio de grandes compañías internacionales, ¿no?, que obtienen muchas ganancias por esa energía. Por ejemplo, las empresas que más suenan acá en México son empresas que además que se dedican como a venta de alimentos, de otras cosas domésticas, como Soriana, Walmart, Bimbo, FEMSA, Cervecería Cuauhtémoc, Volkswagen, que además se dedica también a venta de automóviles, ¿no? Y estas se ven beneficiadas públicamente porque proyectan una imagen como compañías verdes en algunas de estas, ¿no?, o también como autosustentables. En realidad, no cambian nada de sus prácticas depredadoras y tienen un uso desmedido del agua y de otros bienes naturales o de la generación de desechos tóxicos. Entonces, ese es un problema que se está presentando. Y estos proyectos, lo que hacen con la tierra y con el viento de estos lugares donde se instalan, que en su mayoría son rurales, ejidales o comunales, está chocando con la cosmovisión de los pueblos locales. Entonces, esto lleva, igual que en los proyectos extractivos, en otros megaproyectos, a tensiones territoriales o justo a verdaderos choques, productos de conflicto, como ocurre en nuestro país, por ejemplo, en el sur, ¿no?, en Oaxaca. También está ocurriendo hacia acá, hacia el otro lado, los que ven en color naranja o más rojo, ¿no?, que es en Yucatán, en el norte en Tamaulipas, ¿no?, o en Baja California, que allá hay menos protestas, pero también están un poco molestos, ¿no? Y este negocio de la energía eólica, pues ahora está muy en boga y en crecimiento. Y para el año 2024 se muestra que puede haber hicimos una proyección también entre Yolanda y yo, ¿no? Se muestra que puede haber una expansión en número y tamaño de proyectos, lo que está pasando en muchos lugares en el mundo. Entonces, bueno, la que sigue, por favor. Ya casi voy a acabar. Bueno, aquí me gustaría comentarles que esta es una estrategia que han aprendido sobre todo las empresas mineras, pero que también lo están haciendo las eólicas y otros, yo decía que otros megaproyectos. Han optado por intentar convencer, manipular, diría yo, ¿no?, a las poblaciones para poder implementar sus proyectos. Las estrategias que han utilizado, ¿no?, las denominan inversión social. Y era la imagen que yo mostraba hace ratito de las fotos. Y esto, pues también yo creo que en realidad el nombre correcto es compra de voluntades. Por ahí en alguna publicación yo lo denominé de esa forma. Y en general lo que destinan
el porcentaje de su inversión que destinan a esta compra de voluntades es entre el 1 y el 3% de sus ganancias para desarrollar aspectos que puedan tranquilizar a la población. Y esto, bueno, en pocas palabras lo que ponen es construyen una carretera, justo construyen una escuelita, construyen una clínica de salud, construyen una iglesia, espacios de esparcimiento. Aquí es importante, justo lo que yo comentaba hace ratito, que en cuanto la empresa se vaya, esto no va a haber quien lo pueda llevar. ¿Por qué? Porque pues ya no, ¿quién va a invertir? Pero además, esto es lo primero que intentan hacer como por las buenas. Pero si la empresa, perdón, si la población no se logra convencer, entonces por las malas también rompen el tejido social y justo culpabilizan a la población y los tratan como criminales, si ellos rechazan el proyecto o se oponen, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente vamos a la siguiente, voy a intentar ir terminando. ¿Cómo voy de tiempo? Jurasi, ¿cómo voy de tiempo? Está bien, está bien. Muchas gracias. Ok, justo acá comento rápidamente, ¿no? Los proyectos extractivos en general, en toda América Latina y los megaproyectos y la energía y todos los que hemos estado comentando, que me he centrado como en dos, en eólicas y mineras, son depredadores y agresivos a nivel socioambiental y tienen pocos o nulos beneficios para el desarrollo local donde se instalan. Entonces, los riesgos de esta práctica, de estas prácticas, no dan más que, pues durante la ejecución de estos proyectos, pues igual y a lo mejor se ven pequeños beneficios económicos, pero para la población pues no queda mucho, ¿no? Entonces, en esta diapositiva que ustedes están viendo, justo aquí vemos como las principales causas de conflictos por estos proyectos, ¿no? Entonces, generalmente se presentan porque no hay una buena comunicación por parte del Estado con las poblaciones o la empresa llega sin avisar de las consecuencias reales de estas actividades. Entonces, es importante considerar todas las causas de conflicto de estos proyectos. Generalmente son proyectos deficientes que intentan casi siempre pues, ahorrar o escatimar en gastos por presentar los severos accidentes que vimos al principio, por ejemplo, con la minería, con los que ha sucedido tristemente pues en Brasil el año pasado, que fue derivado, ¿no?, de una mala gestión, de una proyección del trabajo minero, ¿no? Entonces todos estos conflictos se dan o sea, no se dan porque la población diga, bueno, yo soy caprichosa o yo quiero el dinero, sino se dan porque no se conocen todos los riesgos y se experimentan estos peores efectos negativos, ¿no?, que se emplean generalmente, pues, para sus medios de vida y porque están exigiendo respuestas del Estado de la empresa. Entonces, ustedes aquí en esta gráfica pueden notar qué está sucediendo, que no se les avisa, que además hay una disputa por el recurso. Entonces, bueno, ahí están todos para que los puedan ver. La que sigue, por favor. Bueno, aquí me parece muy importante justo que comentar que las personas que suelen defender el territorio ante este tipo de actividades, ante este tipo de prácticas, sufren de hostigamiento y de violencia, no solo por las empresas, también por parte del Estado. Una buena parte de los defensores ha sido pues asesinado por las fuerzas públicas y más de la mitad han sido víctimas que no se han identificado los responsables. Esto habla del poco esfuerzo de las corporaciones policíacas para llevar a cabo su trabajo. De igual forma, ¿no?, el crimen organizado ha actuado como brazo armado de las corporaciones, justo también para llevar a cabo estas funciones. Entonces, para asesinar a todos los defensores de la naturaleza. Entonces, creo que es evidente que América Latina es un territorio muy peligroso para este tipo de personas que han sido defensores y donde los países que llevan a cabo pues estos crímenes que son más altos, pues es, por ejemplo, Brasil, México, ¿no? En Brasil se concentra más del 30% de los crímenes contra los defensores de América Latina. Entonces, me parece que es importante y es fundamental exigir a las autoridades que cumplan con su deber. Se necesita una muestra de apoyo, se necesita solidaridad colectiva, pues con todos los defensores y creo que para que esto no siga sucediendo. La que sigue, por favor. Bueno, acá justo quiero mostrarles qué está sucediendo con la militarización en América Latina. Lo que yo comentaba, ¿no?, anteriormente es consecuencia de un proceso también de militarización. Y en parte, aquí mostrarlo, esta es la adopción de lógicas castrenses. O sea, justo se están en ciertas instituciones de seguridad civil, hay una contención. No solamente es el uso de las fuerzas represivas, también es el establecimiento de políticas públicas violentas y que tristemente cada vez están más relacionadas con proyectos mineros, eólicos y con otros proyectos de la misma naturaleza, ¿no? Este cuadro que están viendo ustedes aquí es una metodología que muestra el gasto público en la industria militar, parte del Producto Interno Bruto, el número de personas enroladas en el ejército, justo el tipo de armamento, si es ligero o pesado. Entonces, si se dan cuenta,
Acá, los países más militarizados supuestamente es Perú, Chile y Ecuador, pero aunque no veamos aquí a lo mejor tanto ni a Brasil ni a México, sí quiero decir que estos países también han utilizado mucho más la fuerza. Para el caso de México, nada más comento rápidamente, Mariano Abarca, Quintín Salgado, son ejemplos de activistas antimineros asesinados durante el desarrollo de la estrategia que emprendió justo Felipe Calderón. Entonces, y podemos seguir ahí, ha habido más en México, ¿no? Con un proyecto ahora de Huesca, una termoeléctrica en Morelos. Entonces, todo esto es cómo los gobiernos también están empleando la militarización para reprimir con todos estos movimientos sociales y socioambientales. La que sigue, por favor. Bueno, ¿quiénes son los más vulnerables o los principales afectados? Las comunidades indígenas. Entonces, México, Perú, Bolivia tienen el mayor número de personas indígenas, pero Brasil y Colombia cuentan con la mayor cantidad de pueblos originarios. Ustedes lo están viendo justo en esta diapositiva que les estoy mostrando. Entonces, es importante que también comentar que las regiones donde más proyectos y megaproyectos se realizan son en Brasil, en Colombia, en México y en Perú. Y es donde los gobiernos actuales han tenido mayores enfrentamientos con estos, o sea, con los grupos indígenas. Sobre todo ahora en la pandemia se incrementó mucho los enfrentamientos, por ejemplo, en Brasil. También en Perú se incrementó un montón, ¿no? Entonces, estos gobiernos justo coincide con los que mayor gasto han tenido en militarización. ¿Qué están haciendo? O sea, se dan cuenta que la gente está protestando ante estos megaproyectos y van y la reprimen. Entonces, ¿cómo la naturaleza, ¿no? Ahí está sufriendo la naturaleza y los grupos que la defienden están sufriendo una gran represión y están utilizando justo a sus militares o a sus policías. Entonces, bueno, me parece que solamente voy a dar algunos datos más para ir cerrando. En el caso de México, hay más de 40 comunidades que se encuentran en conflictos socioambientales con empresas mineras, porque eso se traslapa con los territorios concesionados otorgados por el Estado. Y en el caso de las eólicas, hay cerca de 22 comunidades indígenas, justo que también pues, se ha impuesto como esta lógica mercantilista, ¿no? En el territorio, y pues se hace, para pararlas es a través de la violencia del Estado. Entonces, bueno, me parece que todas estas comunidades no me parecen, ¿no? Tienen el derecho a la autodeterminación, y eso sucede en muchos otros lugares. La que sigue y voy cerrando. Bueno, he comentado varias cosas, nada más como para tener unos datos más. Esto es el impacto y los riesgos de la minería o la depredación territorial de las empresas eólicas. Son cuestiones transversales de la realidad mundial, no casos aislados. Sucede en América Latina, en África, en Asia, en Europa, en Norteamérica. Entonces, en estas gráficas se puede observar cómo es que a mediados del siglo pasado y hasta ahora se ha acelerado el ritmo de pues toda esta depredación que se da de la fauna, de la flora, y es más, también yo diría que la depredación de los seres humanos. Y esto ha provocado, sobre todo de la fauna, una desaparición de cientos de especies. Ha devastado la extensión del hielo en el Ártico, ha incrementado también la temperatura en el mundo, ¿no? Hablamos de una crisis ecológica también. Entonces, es un hecho innegable que esto se encuentra directamente vinculado pues a todas las prácticas productivas que he mencionado, sean mineras, sean eólicas, sean de energía nuclear, sean de megaproyectos de infraestructura. Entonces, creo que la transformación de este mundo pues ha sido o está siendo resultado de acciones irreflexivas de grandes consorcios empresariales. Entonces, pues bueno, la que sigue, si quieres la otra, voy a cerrar porque no quiero cerrar en negativo y voy a cerrar en positivo. Entonces, nada más quisiera cerrar con esta y ya si quieren doy paso para que podamos charlar. A mí me parece que es muy importante pues lo que ustedes están haciendo desde este gran grupo de trabajo, desde este movimiento, poder tener una organización comunitaria, ¿no? Creo que es la única forma de poder ejercer presión suficiente para que las autoridades, los distintos gobiernos puedan intervenir o puedan escuchar, ¿no? Y apoyar a las distintas poblaciones y en el mejor de los casos para otorgar amparos contra este tipo de proyectos eólicos, mineros, energéticos, pesqueros, ¿no? De tala inmoderada. Por otro lado, también me parece que lo ideal de este tipo de acciones pues va en varios frentes. Uno de ellos podría ampararse en los derechos constitucionales legales, ¿no? De acceso a un ambiente sano, en la protección de acceso o la protección de espacios de naturaleza amenazados, como áreas naturales protegidas, biodiversidad o algunas otras. Me parece que también hay que ampararse en la violación a los derechos de consulta, de apropiación irregular o en base al uso de la coerción violenta de cualquier tipo que se haya cedido en los territorios concesionados, no sean, yo decía, mineros, eólicos o cualquier otro. Me parece que es muy importante mantener una presencia constante con la intención de defender el territorio de manera colectiva, cuidando siempre a todos los defensores. Me parece que no se debe de buscar nunca un enfrentamiento violento, ¿no?
esto afecta pues una resolución jurídica a todas las que se tengan y también da herramientas a las empresas para presionar al Estado con la intervención de la fuerza pública. Me parece que también se deben de documentar todos los abusos y la falta de respuesta institucional. Mientras más presión se ponga de esa forma, pues va a ser más fácil que se llame la atención nacional y se facilite la negociación. Entonces creo que nada más también pues hay que buscar a lo mejor apoyos entre diferentes movimientos, entre instituciones, entre académicos, ¿no? Y entre también reuniones vecinales y pues recordar que es muy importante que defendamos la naturaleza, que es muy importante que gracias a ella vivimos. Entonces, solo eso y que esta depredación pues nos está llevando justo pues a que poco a poco estemos acabando con nuestro planeta. Entonces, podemos hacer algo de forma individual, colectiva, pero también hay que recurrir a otro tipo de medios como los que acabo de comentar. Muchísimas gracias. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Leida. Muy rica tu presentación. Es impactante en alguna dirección. Usted habló sobre México, pero tienes muchas relaciones con América Latina como un todo, pero em Brasil é muito semelhante, muito parecido. Então, fazer uma comunicação em português agora para as pessoas, né? Primeiro, que a Leida destaca como a atividade de exploração mineral da época colonial, as nações do norte continuam explorando as nações do sul. Isso é um primeiro diagnóstico na apresentação dela, né? Ou seja, a gente vive ainda uma experiência de extração mineral ou de outras fontes naturais dentro de uma lógica muito parecida com a geopolítica da era colonial. A diferença, como ela chama a atenção, que agora nós temos alguns instrumentos legais que legitimam essa exploração. No caso do Brasil, por exemplo, nós temos a Lei Candir, que facilita esse fluxo e faz com que o nosso país seja explorado e que essa mega exploração renda a riqueza bruta do país menos de 1%. Então, essa colonização está atualizada, né? É uma primeira percepção da Leida. A outra que ela chama atenção é a relação entre essas extrações e a rede de corrupção. No nosso caso específico, nós temos uma série de problemas que são ligados à gestão política, aos municípios, a uma rede que é muito perigoso e que deságua numa estatística muito séria, como ela apresentou aí, de que ativistas ambientais, pessoas que lutam, estão sendo mortas por estar protegendo a natureza, a vida, esse patrimônio que são as riquezas naturais de uma determinada nação. O Brasil responde, como ela indicou, por mais de 30% dos assassinatos. Né? Isso é muito sério. E, de alguma forma, existe uma rede de corrupção, de criminalidade por trás dessas atividades. Ela não é por si só uma atividade tão limpa, tão sustentável, tão justa. Existe uma rede muito séria e a Leida traz isso. Né? Ela citou os desastres por trás dessas explorações, mostrou a fisionomia do México e do Brasil. Ela não botou dados de Mariana, que é uma das tragédias mais graves, né, do nosso país, que envolve o rompimento de uma barragem de rejeito. Né? Então, ontem, uma matéria que passou no Jornal Nacional mostra que a Agência Nacional está muito preocupada porque no Brasil há dezenas de barragens prestes a explorar e trazer tragédias similares ao que aconteceu com Mariana. Então, isso também é um dado, né? Uma outra coisa que ela colocou, que é muito importante, é a gente quebrar a lógica de que, havendo exploração mineral ou implantação de sistemas eólicos, as pessoas vão ficar ricas. Ela trouxe dados reais de como as comunidades onde há exploração mineral, o nível de pobreza é muito alto. E nós não precisamos falar muito longe. Eu sou natural de Jaguarari, que é uma cidade pobre. Nós não temos coisas básicas. E é uma cidade que explora cobre, é uma das maiores exploradoras de cobre do mundo. Se você olhar Andorinha, é uma cidade pobre. Se você olhar Jacobina, eu estou agora em Jacobina, apesar das qualidades, da beleza da cidade, ainda é uma cidade muito pobre. Então, onde é que está indo essa riqueza da exploração? O que essas nações estão ficando é com um passivo ambiental sem precedentes, com estados de adoecimento, e nós temos muito mais problema e vamos investir muito mais
e ficando com o ônus dessa forma absurda de exploração que se mantém no século XXI. Né? Ela destaca também um assunto muito importante que tem a ver com o Brasil. Os grupos mais vulneráveis são as comunidades indígenas. E aí o Brasil está vivendo uma situação muito dramática do ponto de vista político, como todo mundo está acompanhando. Se não bastasse todos os problemas que a gente vive, recentemente o governo liberou algumas áreas indígenas para exploração mineral. Né? Então, esse ministro que o povo diz que é ministro da Economia, que a gente sabe que é um dos países que está precisando, para defender o meio ambiente, tem que lutar contra o ministro do meio ambiente, que, como ele mesmo usou a expressão, está passando as boiadas num período muito grave, que é a pandemia. Isso não é só no Brasil. Na Bahia, nesse território que a gente está trabalhando, boa parte dos empreendimentos ganharam impulso exatamente nesse momento em que as comunidades estão imobilizadas em virtude da pandemia. O que é muito grave, porque é uma lógica muito perversa de aproveitar o tempo em que as pessoas não podem se organizar, se mobilizar para, como está sendo usada a expressão, fazer passar a boiada. Então é trágico, e o estado de vulnerabilidade das comunidades indígenas no nosso país, na América Latina como um todo, é muito séria, mas no Brasil está terrível, né? Terrível. E ela, indo para a análise final da sua explanação, ela vai dizer que ela mostra que são corporações muito poderosas, né? Onde está, talvez, concentrado o maior poder do capital no mundo, então é muito difícil que outras estruturas se oponham a essas redes. Né? Então ela mostra em dados como o capital mineral é um capital muito poderoso, mas que só há uma saída, eu entendo isso na fala da Leida, organização popular. Se não tiver, nós seremos todos trucidados. Daí a legitimidade de movimentos como esse do Salve Serras. É importante as comunidades estarem juntos, se mobilizarem, reagirem, porque senão vai ser uma coisa terrível, né? E eu queria destacar hoje no Brasil a importância de um movimento social, que é o MAN, o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, que está com a gente no Salve Serras. Então, como regra, a fala da Leida é uma fala que sintetiza a realidade da América Latina como um todo, com destaque no México, mas que, ao falar do México, da América Latina, é como se a gente estivesse olhando um espelho da realidade que nós estamos vivendo aqui na Serra da Jacobina, na Serra da Bicuda, em Casa Nova, na Serra do Tombador, aqui próximo da Serra da Jacobina, em toda a cadeia do Espinhaço. Minas Gerais é um péssimo exemplo de como a extração mineral destrói belezas naturais. Então, é uma síntese. Muito obrigada. A Leida é como se fosse um espelho terrível, mas é importante reconhecer, né? E antes de finalizar, eu queria fazer uma pergunta que chegou aqui através do nosso irmão Alexandre Barreto, que ele pergunta assim: qual tem sido, Aleida, as estratégias aí no México de resistência a esses enfrentamentos? Perdão, você compreendeu minha questão? Ok. Então, passo a palavra para você para ver essa questão aí do Alexandre e depois nós vamos para encerrar a comunicação. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo vuelvo a agradecer pues este espacio, ¿no? Y gracias por estar acá, también por acompañarnos, a la gente que ha estado. Entiendo que cuáles son las estrategias de resistencia que se han implementado en México. Igual que en Brasil y que en otros países de América Latina, han existido varias. Acá se han documentado justo por Víctor Toledo, que antes era el secretario de Medio Ambiente, él estuvo como secretario de Medio Ambiente de este gobierno. Él tiene un escrito muy interesante en donde documenta que hay más de 2,000 comunidades que están intentando transitar hacia una sustentabilidad y que han implementado distintas estrategias. Igual que en todos los países de América Latina, yo diría que no es algo sencillo intentar cambiar o resistir, pero justo varias de ellas, voy a comentar algunas o un ejemplo para también no caminar tanto en ello, pero no tener tanto tiempo en ello. Pero me parecen muy interesantes las que se han hecho, sobre todo, por ejemplo, en el caso de
hay diferentes formas, las comento. En el caso de Oaxaca, Oaxaca es un estado que está en el sur de México, no llega a colindar con Centroamérica, pero está camino, está Oaxaca, luego está Chiapas y ya está Centroamérica. En el caso de Oaxaca, ellos lo primero que hicieron fue oponerse a los megaproyectos mineros, eólicos, presas hidroeléctricas y distintos proyectos. Entonces hay una oposición, dicen no a los megaproyectos. Entonces ha sido complicado tanto para las grandes empresas como para el gobierno decir que quieren imponer ahí los megaproyectos. Entonces esa es una de las estrategias, oponerse. Pero no solo es la oposición, sino aparte de la oposición, han estado trabajando en conjunto con otras comunidades, han estado trabajando en conjunto también con universidades y con otros movimientos para decir el por qué no. Y además, algo de lo que están intentando impulsar, no se ha logrado, pero están intentando impulsar, por ejemplo, en el caso de las eólicas, decir, esas eólicas tendrían que ser impulsadas por nosotros como población. O sea, finalmente, y yo comentaba al principio de las eólicas, que a lo mejor no es en sí que esa energía cause un daño como el caso de la minería, ¿no? Pero entonces, ¿por quién tendría que ser aprovechado esa energía? ¿Quién se tendría que quedar con ese beneficio? Pues esa población, las comunidades indígenas o rurales. Entonces están intentando impulsar que esos proyectos sean comunitarios. Otra de las cosas que hacen, ellos tienen bastantes proyectos que trabajan ya sea en alimentación, en café, por ejemplo, trabajan proyectos forestales. En la sierra norte de Oaxaca se trabajan varios proyectos forestales, que estos proyectos forestales no han dejado que sean trabajados justo por grandes empresas, sino los trabaja la misma población. O sea, es la población la que se hace cargo de las cuestiones forestales y no hay, digamos, como el extractivismo que yo comentaba al inicio, no hay un extractivismo depredador. O sea, no se hace un trabajo forestal para exportar, sino justo es para la comunidad y es la comunidad la que se queda con el beneficio. Igual en la cuestión de la pesca. Entonces, no solamente es la resistencia de decir no, sino es también qué podemos hacer nosotros para nuestro aprovechamiento, que sea en beneficio y con algo sustentable. Algo similar pasa en la Sierra Norte de Puebla. En la Sierra Norte de Puebla, esto está más hacia el centro de México, muy cerquita de la capital de Ciudad de México está Puebla. Puebla queda a unas 3 horas, 2, 3 horas de Ciudad de México. Hay un ejemplo muy interesante que justo es de solo de mujeres, son 8 cooperativas de mujeres y se llama justo Tazelotzin. Es un ejemplo muy bonito, que lo conozco, que he estado allá, que me gusta además. Estas mujeres empezaron a partir de la década más o menos de finales, inicios del 2000 por ahí, finales de los 90, un poquito antes finales de los 90, iniciaron con un proyecto pues muy bonito porque es un proyecto ecológico, un proyecto sustentable. Pusieron un hotel, pero no solamente es un hotel ecoturístico, sino además tienen captación de agua de lluvia, tienen celdas solares, justo venden café, venden miel y además hacen telares. No sé si se entienda, si no a lo mejor Yura sí lo puede explicar. Entonces, bueno, gracias. Toda esta parte de todo el trabajo es en conjunto de muchas mujeres, ayudan a otras porque desde el hotel venden estos trabajos de telares, de tela de ropa, el café, la miel, además con las plantas naturales producen también jabones, shampoos que son para el cabello, producen distintos productos naturales y cuando uno va allá le dan un recorrido por las distintas zonas que están alrededor, manantiales, cascadas de agua, ruinas, distintas cosas para que uno conozca toda la parte cultural, toda la parte de paisaje que tienen y pues también uno se puede quedar ya sea en el hotel o en las casas de estas mujeres en los veranos para que también uno aprenda su forma de vivir, su forma de cuidar el medio ambiente. Entonces es otra forma. Ellas también se han opuesto a varios megaproyectos eólicos, de presas y mineros. Entonces es otra de estas resistencias que es muy interesante. Y además ellas han trabajado en conjunto, por ejemplo, con nuestra universidad y con otras universidades. Entonces, de esa forma también han como la parte técnica, digamos, para sacar adelante su proyecto. Hay varias resistencias así, no, igual no voy a contar todas, comento otra más para que se sepa. Hay una que está muy cerca de aquí, yo vivo en la capital, en Ciudad de México, hay una que está muy cerca y que es una resistencia de las mujeres de Topilejo. Ellas también empezaron por rescatar un terreno que se había dedicado a ganado durante mucho tiempo y que estaba ya vacío, un rastro donde se hace lo de los animales, ¿no? Lo del ganado. Rescataron ese territorio y pusieron un centro específicamente también para textiles, para coser, donde trabajan varias mujeres. Pusieron un pequeño centro chiquitito de salud, una clínica para atención dental. Tienen un lugar para donde están los niños chiquitos que van a la escuela y tienen un comedor donde dan comida a más de 200 personas. Igual quieren implementar captación de agua de lluvia, un pequeño huerto,
tienen un centro cultural, han hecho también varias cosas a su propio alcance. Entonces, hay distintas resistencias, pero además han hecho esta conversión, ¿no? Lo que yo comentaba, estas acciones colectivas y este trabajo en comunidades. Entonces, hay varias en el país. Decía Toledo, ¿no? Que alrededor de 2000 comunidades transitando hacia la sustentabilidad y la mayoría de estas se oponen a los megaproyectos y han demostrado que desde lo pequeñito también se puede trabajar. Es difícil magnificar todos estos pequeños proyectos, pero hay muchos caminando hacia ese tramo. Entonces sí, hablamos de la parte destructiva, pero también en esta parte de oposición hay mucho que se puede hacer desde lo colectivo e ir poco a poco, yo decía que desde lo individual hasta lo colectivo, e intentar trabajar también, decirle al Estado y al gobierno, acá estamos y queremos cambiar esta forma en la que estamos viviendo para no terminarnos y no terminar con la naturaleza, con la población y no llegar a esta crisis ecológica, bueno, que ya la vivimos, pero queremos modificarla. Entonces, espero haber respondido a tu pregunta. Muchas gracias. Muitas graças, Aleida. Obrigado também ao Alexandre Barreto. Ontem, o Movimento Salve Serras protocolou um pedido no Ministério Público para que ele intervenha na suspensão ou um novo debate sobre a implantação de sistemas eólicos nas nossas serras, sobretudo Serra do Tombador. Então, nós hoje, no lançamento do movimento, mostramos a vulnerabilidade hídrica desse espaço e como é insano, como é absurda a ideia de implantar um complexo de sistemas eólicos nos topos das serras onde estão as nascentes dos nossos rios que alimentam a vida de milhares de pessoas no semiárido. Então, nós fizemos um pedido formal, esse é um dos, são vários, mas a gente pede a sensibilidade de quem está nos vendo, poderes públicos, quem estiver nos vendo, que nos ajude nessa causa, porque tem sido absurda a ideia de implementação de complexos eólicos minerários nesse complexo de serra que guarda parte do patrimônio hídrico da Bahia. Né? Então, queremos pedir a sua ajuda, assine nossa petição lá no nosso site, www.salveserras.org. Então, obrigado a todos que participaram conosco desse bate-papo com a Aleida. A Aleida é muito querida, assim, é uma intelectual que a gente respeita muito, ela tem trabalhos maravilhosos, livros que são grandes referências para quem trabalha com impactos de grandes empreendimentos como mineradoras e eólicas. Então, Aleida, queria agradecer, muitas graças por aceitar nossa invitação e passo a palavra para vocês para comentário final. Muchísimas gracias, Yurasi. Gracias también a Ricardo, que nos está apoyando aquí con toda la transmisión. Gracias a toda la gente que se conectó y pues yo creo que pues quedarnos con la reflexión, una de pues todos esos impactos, ¿no? Que son sociales, ambientales, culturales, que hemos visto que pues no solamente es en la minería, en las eólicas, sino también comentaba yo en algún momento de los megaproyectos, cualquier tipo de megaproyecto, que ahora están también empezando a implementar megaproyectos de infraestructura. Seguramente también hay en Brasil, hay muchos de energía nuclear, por ejemplo, ¿no? Y algunos otros acá también se quieren poner algunos petroleros, entonces quedarnos con esa reflexión de aquí hacia el futuro de lo que podemos hacer para defender a nuestra naturaleza, a nuestro planeta y nosotros que también nos pega como seres vivos y pensar que somos en conjunto sociedad naturaleza y que no estamos separados, como algunas veces nos han hecho pensar, y lo que podemos hacer también en niveles distintos, legales, culturales y seguir como defendiendo todo esto y pues agradecer muchísimo la invitación a todos ustedes. Gracias, seguimos colaborando en lo que haga falta. Muchísimas gracias. Ok, muitas graças. Vai a todos. Obrigado a todos por ter nos acompanhado até aqui.